A continuación, hablaremos sobre el análisis estadístico de los patrones morfológicos en Pristimantis anuros. Eh, este trabajo es presentado por Luisa Miranda Aguirre y Natalia Infante Castillo. En este estudio sobre las ranas de lluvia del género Pristimantis, un grupo muy diverso con alrededor de 560 especies distribuidas desde el norte de Argentina hasta Centroamérica, nos propusimos dos objetivos principales. Primero, identificar qué rasgos morfológicos están más fuertemente relacionados entre sí y segundo, comparar machos y hembras para evaluar la presencia de dimorfismo sexual en el tamaño y las proporciones corporales. Para ello, trabajamos con un pequeño diccionario de datos enfocado en tres variables cuantitativas. SVL, que es longitud hocico-cloaca, HW, ancho de la cabeza, y HL, longitud de la cabeza. La estadística descriptiva muestra un patrón claro. Las hembras son en promedio más grandes y robustas que los machos. Por ejemplo, en longitud hocico-cloaca, las hembras alcanzan una media de 25,45 milímetros frente a 21,92 milímetros en machos. En ancho de la cabeza, 9,55 milímetros frente a 8,06 milímetros. Y en longitud de la cabeza, 9,74 milímetros frente a 8,34 milímetros, con cuartiles consistentemente más altos en hembras, lo que confirma su mayor tamaño corporal y cefálico. En los histogramas en machos, la longitud hocico-cloaca se concentra entre 20 y 25 milímetros, mientras que en hembras el ancho de la cabeza se agrupa mayormente entre 8 y 10 milímetros. Y en ambos casos, las distribuciones se elevan en los rangos intermedios y caen en los extremos, sugiriendo que los tamaños extremadamente pequeños o grandes son poco frecuentes. Las gráficas de dispersión, al relacionar longitud hocico-cloaca con ancho de la cabeza y longitud de la cabeza, se observa una banda alargada y estrecha, casi lineal, donde el aumento en la longitud corporal se acompaña de cabezas más anchas y largas. Cuando diferenciamos por sexo, las hembras se desplazan hacia la parte superior de las nubes de puntos, alcanzando combinaciones más altas de los tres rasgos, lo que indica que ambos sexos comparten el mismo patrón de crecimiento coordinado, pero las hembras ocupan el extremo de mayor tamaño. El mapa de calor de la matriz de correlación sintetiza la robustez de las relaciones entre rasgos. Los colores más intensos marcan pares de variables que cambian casi al mismo tiempo y en la misma dirección. Y allí destacan las asociaciones entre el tamaño corporal y las dimensiones de la cabeza, así como las relaciones entre ancho de la cabeza y longitud de la cabeza. Numéricamente, las correlaciones en machos son muy altas, con 0,95 entre longitud hocico-cloaca y ancho de la cabeza, con 0,92 entre longitud hocico-cloaca y longitud de la cabeza, y 0,94 entre longitud de la cabeza y ancho de la cabeza, mientras que en hembras son incluso ligeramente mayores para los pares que involucran el ancho de la cabeza. Longitud hocico-cloaca y ancho de la cabeza con 0,96, ancho de la cabeza y longitud de la cabeza con 0,96 y longitud de hocico-cloaca y longitud de cabeza con 0,91, lo que indica que el tamaño del cuerpo y el de la cabeza crecen de manera casi perfectamente coordinada y que el ancho y la longitud de la cabeza se ajustan entre sí casi de forma simultánea. El EDA bivariado cualitativo mediante tablas de contingencia muestra que la mayoría de los individuos son machos, 79 frente a 46 hembras, y esta proporción no es uniforme entre países. Por ejemplo, Brasil y Perú concentran muchos más machos, lo que implica que cualquier comparación geográfica debe considerar este desbalance. Además, las tablas que resumen por especie y por sexo, la media y la desviación estándar de longitud de la cabeza y ancho de la cabeza,
Permiten identificar especies morfológicamente más homogéneas y otras con individuos muy distintos entre sí. A los individuos registrados en nuestra base de datos se les realizó un análisis de conglomerados por el método de K-means, el cual lo que hace es agrupar o dividir los datos dependiendo de la distancia que hay entre dichos datos y el centroide. Se establecieron 5 grupos diferenciados por la longitud de la distancia del hocico cloaca, el largo de la cabeza y el ancho de la cabeza. Para ello nos apoyamos en una gráfica de endograma en donde se estableció un corte a distancia 4 para la formación de los clústeres. También graficamos árboles de decisión para la predicción del sexo del individuo, teniendo en cuenta las medidas morfométricas. Este es un ejemplo de muchos posibles árboles de decisión que se puede dar con los datos. Sin embargo, para determinar qué rasgos de verdad eran decisivos a la hora de saber si un individuo es macho o es hembra, pues se hizo un análisis de random forest. Este análisis nos arrojó una gráfica de características importantes en donde encontramos que los rasgos más importantes en la predicción del sexo es la distancia internarial y la longitud de la cabeza, mientras que la distancia del ojo y la fosa nasal y el diámetro, la distancia entre el ojo y la fosa nasal y el diámetro horizontal del tímpano son los menos relevantes. Por último, y no menos importante, se hizo un análisis de componentes principales, o también conocido como PCA, en donde podemos ver que la componente principal 1 logró describir en un 74.54% la varianza de los datos. Si observamos este screen plot, se puede determinar, gracias a la formación de ese codo que está en el punto del PCA2, que realmente los componentes principales 1 y 2 son los que están logrando describir la mayor parte de la varianza de los datos, que vendría siendo de un 8.58%, tal como observamos en esta gráfica, con la varianza explicada acumulada. Aquí tenemos un gráfico bidimensional de PCA en donde el eje X corresponde a la componente principal 1 y el eje Y corresponde a la componente principal 2. Se observa en general que todas las variables se encuentran relacionadas de forma positiva, en donde la variable del HL, que corresponde a la longitud de la cabeza, y TL, longitud de la tibia, son las que están más cercanamente relacionadas, lo que podría explicar o se podría explicar con su importancia a la hora de predecir el sexo de los individuos. Seguidamente tenemos una cercanía entre SBL, que es la longitud de la distancia hocico-cloaca, y HW, que es el ancho de la cabeza. Como ya vimos en diferentes análisis que se hicieron anteriormente en este estudio, estas dos variables están altamente relacionadas para todos los individuos en general del género Pristimantis. En conclusión, nuestro análisis solo logra confirmar lo que se encontraron en estudios anteriores para el género Pristimantis, en donde se establece un marcado dimorfismo sexual entre los sexos del grupo de estas, en las especies de este grupo. El dimorfismo sexual del tamaño corporal sigue siendo un tema de estudio. Es esencial para comprender cómo los sexos alcanzan diferentes tamaños óptimos y qué mecanismos ecológicos y evolutivos impulsan estas diferencias. De allí la importancia de seguir realizando este tipo de análisis estadísticos. En fin, aquí tenemos las referencias que empleamos para realizar nuestra base de datos y que utilizamos pues para este estudio. Muchas gracias por su tiempo y por su atención.